Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Han pasado 9 años de la desaparición física, pero no espiritual. Ahí está su alma, su legado político, su ejemplo de Fidel Castro, el comandante en jefe y una persona absolutamente admirada por millones de seres humanos en el mundo. Sobre todo en el sur del mundo, pero también en el norte y evidentemente en Cuba, donde hay una mayoría de población sujeta a las carencias de una guerra económica por parte del gobierno de Estados Unidos como nunca. Trata el gobierno de Estados Unidos como nunca de destruir el legado de Fidel y sobre todo el apoyo de la mayoría del pueblo cubano al proceso revolucionario a través, como digo, de las carencias provocadas por esa guerra económica. Bueno, han pasado 9 años, este año 2026 se cumplirá el centenario del nacimiento de Fidel y hay muchísimos actos programados sobre los que iremos informando. Hay otra noticia de estos días, otra cobertura informativa, y es la Feria Internacional de La Habana. Hay muchísimos micrófonos y cámaras que se han acercado a esta feria porque en este contexto de grave crisis económica de Cuba, la inversión extranjera es absolutamente estratégica y el gobierno cubano ha anunciado nuevas facilidades para esta inversión. También la emigración cubana patriótica va a tener un papel mucho más destacado en la recuperación económica del país a través de la inversión. Vamos a comenzar nuestro programa hablando de un tuit y hablando del papel que pueden tener algunas personas del mundo del esto que se llama el artisteo, la farándula, las celebrities de terceros países o de otros países, el papel que pueden tener precisamente en esta guerra contra Cuba, que es una guerra económica, pero es una guerra multifactorial, una guerra no convencional, en la que se incluye también la guerra cultural y la guerra mediática. Les leo el comienzo de un tuit de un actor español muy famoso. Ustedes conocen las películas de Torrente y todas esas. Bueno, Santiago Segura, que el otro día publicaba un tuit en el que daba, credibilidad. Él realmente preguntaba a Grok, a la inteligencia artificial, preguntaba si esta información es cierta, pero luego publicaba toda una declaración de una organización llamada Observatorio Cubano de Derechos Humanos, titulada Declaración Ciudadana de Emergencia Sanitaria en la República de Cuba, que básicamente lo que hace es culpar al gobierno cubano de una situación, de una epidemia, que es lo que existe, que está reconocida en Cuba, provocada, o digamos con varias vertientes de enfermedad, provocadas todas por la picadura del mosquito, y que pues tiene miles de personas contagiadas y una situación sanitaria, vamos a decir, delicada, ¿no? Con muchas personas que están en centros hospitalarios o en sus casas. Y entonces este observatorio cubano, con la ayuda y la divulgación de personas como Santiago Segura, pues lo que están reclamando es una intervención exterior en el país, porque supuestamente el gobierno no estaría reconociendo la situación. Hay que decir que todos los días, igual que en la pandemia de la COVID-19, ¿se acuerdan? Igual que en la pandemia de COVID-19, en la televisión cubana, todos los días hay un especial de coyuntura diaria de la situación de esta epidemia, ¿no? Pero no, ellos dicen que el gobierno cubano no lo reconoce, que no pone los medios. Y por supuesto, este Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que está pagado por el gobierno de Estados Unidos, que lo único que hace es repetir lo que le interesa al gobierno de Estados Unidos, no dice ni una palabra sobre las causas
o por lo menos una de las causas fundamentales, y es la ausencia de recursos provocada por el bloqueo de Estados Unidos, que impide que, por ejemplo, se mantenga a raya los focos epidemiológicos, el propio mosquito, etcétera. Empezamos con esta noticia porque Cuba Información ha hecho un análisis del papel que tiene Santiago Segura y otros personajes de la farándula, en este caso española, de una manera consciente, inconsciente o ingenua. Pues no sé, cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Yo tengo mi análisis, que luego pasaré a decir lo que pienso. Empezamos aquí este programa Cuba Información con nuestro amigo querido Lázaro Oramas. Estupendo, hermano. ¿Qué tal estás? Como siempre, no, estupendo. Yo siempre en la primera línea. Bien, bien. Bueno, hemos comenzado con la mención de un personaje, Santiago Segura, que no sé, parece que no está contento con lo que hace, con su ámbito de actuación, y se mete ahora. Yo nunca lo había escuchado hablar nada sobre Cuba, pero ahora sí, parece ser que hay bastante movimiento de dinero para que se pare alguien que no tiene ni puñetera idea, y disculpe la expresión, con el tema de Cuba, y hablar lo que habló, vomitando tonterías y falsedades. Ante todo, bueno, un saludo cariñoso enviamos a todas las amigas y amigos que están con Cuba, con el pueblo cubano, y que tienen un permanente compromiso de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias, muchas gracias por estar ahí y por su actuación. Lo agradecemos mucho. Pues bueno, comenzamos el programa con el recuerdo del comandante en jefe de la Revolución Cubana, entrañable ser humano que está en los corazones de los patriotas cubanos, los corazones de los revolucionarios cubanos y los comunistas cubanos. El legado de Fidel es inmenso, y en ese legado está actuando el pueblo cubano, la mayoría del pueblo cubano, que quiere y lucha por ello una patria libre, independiente y soberana. Lucha ante las pretensiones hegemónicas del imperialismo de los Estados Unidos. De modo que, buen comienzo, hay que tener presente siempre a Fidel y hablar de Fidel. Es una figura extraordinaria en la historia no solo de Cuba, sino de la América Latina, el Caribe y del mundo. Muy querido, como bien tú has dicho, en muchos millones de personas en el mundo quieren a Fidel y ven en él un ejemplo extraordinario de cómo se puede cambiar una sociedad sometida, esclavizada, a una sociedad libre, independiente y soberana, que es lo que es Cuba hoy y lo que pretende el imperialismo derrotar. Uh-huh. Regresamos a Santiago Segura. ¿Quién es cuál es el colectivo, la organización que redacta esta declaración de una supuesta emergencia sanitaria que implica o que necesita una intervención sanitaria internacional, etcétera, etcétera? Es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y es una de estas organizaciones que sin el dinero de Washington no existiría, o existiría como un ente marginal, seguramente que sin empleados, es decir, sin una capacidad realmente operativa, como tienen todas estas organizaciones que tienen una capacidad operativa de influencia, de redacción de informes, declaraciones, de aparición en medios, de contacto con periodistas poderosos, con grupos mediáticos, porque tiene el dinero para tener una estructura, y ese dinero se lo da el gobierno de Estados Unidos, para el que trabaja, al que le suministra la munición a través de declaraciones de este tipo, de informes sobre pobreza en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese dinero del gobierno de Estados Unidos se canaliza a través fundamentalmente de dos vías: la USAID, Agencia de Cooperación Internacional, y la NED, National Endowment for Democracy, que es un fondo que otorga el Congreso de Estados Unidos, pero que es un fondo del Estado de Estados Unidos.
para la democracia en el mundo y en concreto para Cuba. Es decir, este observatorio que divulga, del que hace propaganda de una manera ingenua Santiago Segura, es una entidad ligada a la administración Trump ahora. Ayer fue a la de Biden y mañana será la de otro presidente. Pero es una entidad absolutamente monitoreada, que se coordina con, financiada por el gobierno de Estados Unidos. Esa es la legitimidad que tiene el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al que tú, Santiago Segura, lo mismo que otras personas como Paco León en su momento, etcétera, le dais. Y es muy posible que detrás de todo esto esté nuestro amigo Yotuel. Puede ser que esté nuestro amigo Yotuel. Sí, sí. Otro que tal baila, otro ligado al gobierno de Estados Unidos, que ha pedido allí, en la Casa Blanca, ha pedido más sanciones contra Cuba, que no levanten el pie sobre su país, que sigan asfixiando a su país. Eso es lo que ha hecho el señor Yotuel con el aparato de propaganda de Televisión Española, de numerosas revistas, desde las informativas a las del corazón, todas haciendo loas a un personaje, que es un personaje que colabora con una estructura de guerra económica y política contra el país en el que nació y del que salió, por cierto, con 18 o 19 años, del que posiblemente poco recuerda, o bueno, quizá recuerde, pero desde luego ya no vive absolutamente nada de su idiosincrasia, nada, porque incluso su familia ya salió del país hace tiempo, ¿no? Familia que era muy revolucionaria, hasta que el señor hizo su fortuna a partir del Patria y Vida y se reconvirtieron todos a lo que les da el dinero. Muy posiblemente, esto es una especulación, por supuesto, esto es una especulación, muy posiblemente el señor Yotuel y compañía estén influyendo en todo este grupo de actores, actrices, también que tienen una posición económica interesante, ¿no? Como es el caso de Santiago Segura. Por cierto, ¿por qué no dicen las causas de la situación sanitaria en Cuba, por ejemplo, que impide? En estos momentos hay solo un 30% de los medicamentos necesarios en los hospitales y farmacias de Cuba. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no mencionan las sanciones del gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué no mencionan que el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo, sancionando a todo funcionaria de terceros países? Por ejemplo, los países del Caribe. Por ejemplo, el ministro de Salud de Brasil, que firmó hace años un convenio médico con Cuba. Y esos convenios médicos, una pequeña parte, le dan ingresos al Ministerio de Salud Pública de Cuba, que los destina a los hospitales y a la compra de medicamentos o materias primas para fabricar medicamentos. Esa es la razón esencial, o una de las razones esenciales de la actual situación de, llamémosle crisis sanitaria, lo que se quiera, déficit de medicamentos, etcétera, en Cuba. Pero sobre esto, ni este observatorio mercenario del gobierno de Estados Unidos, ni tú, Santiago Segura, decís nada. Infórmate un poco. Estaría muy bien que te informaras. No, es que no están interesados en la información. Están nadando en la mentira. O sea, la mentira, la manipulación, la simulación. El caso de Yotuel es un ejemplo muy paradigmático de un simulador, tipo con una posición revolucionaria y después, bueno, lo que es ahora, que realmente da pena. Verdadera pena. Da pena, pero dinero. Da dinero. Sí, da dinero. Bueno, le da dinero a él. Le da dinero a él. Bueno, lo pasean por todos los platós de televisión, hace su show en contra de Cuba, del pueblo cubano. Porque el pueblo cubano, Yotuel, es la revolución. La revolución está impulsada y alimentada por el accionar, el patriotismo del pueblo cubano, donde ya tú no estás. Entonces, cuando uno, estas cosas, fíjate que
El sistema de salud pública de Cuba, que es universal y gratuito, repetimos por si alguien no lo sabe o se lo olvidó, está atacado precisamente por las sanciones que impone el imperialismo de los Estados Unidos. O sea, un bloqueo, una guerra económica donde impacta severamente en el sistema de salud pública de Cuba, que tiene excelentes profesionales y que lucha día a día por mejorar la situación dentro de una guerra. No se puede olvidar que hay una guerra económica. Hay quien te dice, hey, pero Cuba está mal. Sí, claro. ¿Cómo no va a estar un país que está sometido a una guerra? Y no una guerra de hoy ni de ayer, sino de hace 65 años. Entonces, este señor, el Santiago Segura, pues se suma a las campañas de desinformación y manipulación masiva de los grandes medios y de las que transitan desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado, las estructuras como la NET, la USAID, que son tapaderas de la CIA, sumado a estas políticas, estas narrativas mentirosas y que no van, como bien tú has señalado, José, no van a la raíz, a la causa que provoca, o sea, el factor que provoca esta situación, que está, repetimos, sí, existe, sí, pero hay un personal médico, profesional, muy competente que está luchando contra eso en medio de unas dificultades enormes, de carencias provocadas por esta política criminal del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos brotes, ¿no? Brotes verdes, como decía aquel en su momento, y bueno, pequeñas luces de esperanza en algunos medios de comunicación. El otro día había un reconocimiento por parte de un científico y un divulgador de ciencia como es Pere Estupiñán, es un científico catalán que suele intervenir en la tertulia de A Vivir que son 2 días de la cadena SER, dirigida por Javier del Pino. Él ha estado en Cuba hace una semana en un encuentro científico, él estuvo también hace un año y más o menos repitió en la tertulia en la que intervino este domingo. Yo la estuve escuchando con mucha atención porque realmente creo que el análisis de esa tertulia o del fragmento en el que hablaron de Cuba dice mucho de lo que son los medios de comunicación, pero también dice mucho de personas que, no estando alineadas, vamos a decir, ideológicamente con Cuba, bueno, pues vive a través de su vivencia personal en el intercambio con gente de la ciencia de Cuba, de la cultura de Cuba, se dan cuenta de lo que es Cuba. Y no defienden a Cuba a capa y espada desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de la vivencia humana. Pere Estupiñán le preguntaba Javier del Pino, así a bocajarro, decía, bueno, ¿qué tal en Cuba? ¿No? Y él decía, es un país que está fatal en lo económico, en las restricciones, pero muy bien en lo humano. Son un tipo de personas súper inteligentes. Él, entiendo que se refería a la gente con la que él ha hablado del mundo de la ciencia, etc. Con muchísima dignidad, con muchísima alegría, muy bondadosas, muy profesionales. Y él hablaba, primero, de cómo un país, en las circunstancias de Cuba, consigue que pase un huracán devastador como el Melissa y haya 0 muertes. Y él lo compara con la situación de Jamaica, de Haití, incluso de la Dominicana, donde pasó de refilón y sin embargo hubo fallecidos, ¿no? Habla también de por qué está la situación ahora en Cuba y habla de cómo las sanciones del gobierno de Estados Unidos impiden, por ejemplo, o han hecho que el turismo se haya reducido considerablemente en Cuba y por lo tanto los ingresos de divisas, precisamente con las sanciones que imponen al turismo europeo, ¿no? Él lo explica muy bien. Y sobre la pobreza material dice, te hace ver la pobreza de una manera menos cruda que en otros países. Cuando yo viví en Argentina, en Buenos Aires, veías mucha más gente pobre, pero en ese sentido de tirada en la calle, pidiendo. En Cuba no hay niños pidiendo en la calle, bueno, por lo menos para sobrevivir. Hay muchos países donde sí ves niños pidiendo por la calle, en Cuba no. Bueno,
dijo esta serie de cosas en un programa y esto sorprende, ¿no? Sorprende pues porque ya todo lo que se diga de Cuba, hasta, no sé, hasta que tiene playas que son maravillosas, ya sorprende, ¿no? Porque si alguien habla de Cuba tiene que ser para decir, sea verdad o sea mentira, pues la durísima realidad y lo mal que están, y entonces ya se entiende por qué hay un gota a gota de tantos años, se entiende que es que el sistema no funciona y por eso están mal y nadie habla del bloqueo, de lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Pero en ese momento en el que ya él llevaba como 3 minutos diciendo cosas buenas, llegaba el comisario político de la cadena SER, otro científico y otro contertulio, que ni siquiera era el presentador, porque el presentador hizo sus bromas, pero no se metió en lo que él decía, un tal Javier San Pedro, y le dice, sí, porque esto va a parecer el discurso de una dictadura comunista y vamos a darle la razón a quien no queremos dársela. O sea, es decir, ni siquiera, cuando se hablan 2 minutos algo bueno de Cuba, ni siquiera puede dejar de aparecer un personaje que encarna la censura estructural de los medios de comunicación para todo lo que sea favorable a Cuba. Sí, porque está basado en la guerra impulsada de los Estados Unidos contra un país pequeño, pero realmente valeroso, con una población comprometida, alegre, efectivamente, inteligente y comprometida con la defensa de la patria cubana, con la defensa de la revolución. Entonces, como la narrativa es contra el comunismo y basado en esa narrativa es que se han cometido los más repugnantes crímenes por parte de Estados Unidos y los que le apoyan. No se puede hablar de Cuba, cualquier cosa positiva que se hable de Cuba, que tiene muchas cosas positivas en medio de una guerra, que se está viviendo una guerra, no de ahora, como he dicho antes, desde hace 65 años, pero eso no se menciona, Se menciona que los problemas de Cuba, se menciona o no, parte de la narrativa mentirosa y manipulada de los medios de manipulación y desinformación, valga la redundancia, viene que la situación de Cuba es producto de la ineficiencia del gobierno y del sistema. ¿Qué sistema? Ellos dicen el comunismo. Bueno, habría que dar una clase de historia, o debieran dar una clase de historia de Cuba a estas personas, y de Cuba no solo, sino historia de América Latina y el Caribe, no solo de Cuba, para que se enteraran del porqué de la situación actual de Cuba. Que sean honestos, nada más, honestos. No hace falta si ser de ideología, si de derecha o centro derecha o de demócrata cristiano, da igual, honestos. Entonces, lo que quiere el imperialismo de los Estados Unidos, que es el que maneja todo esto, es el que mueve la ficha y el que impone o sanciones, el que recrudece bloqueo, pues es que el comunismo es una ideología fallida. Dice incluso un señor que ahora que no parece tener muchas luces, pero que ahora es el secretario de Estado de los Estados Unidos, que el comunismo ha fallado como sistema en todo el mundo. También merece una clase de historia este individuo. Entonces, si no se mencionan las causas, el relato que continúa es falso, no tiene validez y no tiene valor, porque no hay pueblo capaz de resistir y vencer y mantenerse una guerra tan despiadada como la que impone el imperialismo de los Estados Unidos. Y sigo recalcando imperialismo de los Estados Unidos porque hay quien no quiere reconocer que es un imperialismo contra un pequeño país, Cuba, y es una vergüenza, no lo ha podido derrotar. No ha podido derrotar, pasan los años y más sanciones y más medidas coercitivas y Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, o sea, todo, invasiones, guerra biológica,
guerra, todo, abarca todo. Es un entramado diabólico, criminal que abarca todo e impacta en todos los sectores de la sociedad cubana, incluido el sector de la salud pública. Entonces, cuando vienen estas personas y se ponen a hablar de Cuba, sin ir a las raíces, a las bases de los problemas que tiene Cuba hoy, en lo social, en lo económico, pues la verdad que dan pena de su bajo nivel, de su catadura moral y bueno, hay comparativas que no, ellos dicen libertad y democracia, es el catecismo que viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que eso ya soluciona todo, ¿eh? O sea, libertad y democracia, y niegan que en Cuba existe democracia, la democracia revolucionaria, que es mejor que la democracia burguesa, clasista, racista, mucho mejor. Entonces, hablan de democracia y dicen, bueno, ¿y qué había antes? ¿Cómo no si fuera coherente? ¿Cómo no bloquearon a Batista? Exactamente. Ni a Batista ni a... A Batista le suministraban dinero y armas. Y armas, efectivamente. Y no le pusieron ningún bloqueo a ninguna de las dictaduras sanguinarias, sangrientas, que asolaron América Latina y el Caribe. Y en Asia. Porque ellos las pusieron ahí. Ellos las pusieron, entonces son mentirosos, son totalmente mentirosos. Y con esa mentira, pues van estableciendo prioridades en ese ajedrez, en ese mapa hegemónico del cual pretende apoderarse Estados Unidos. Mentiras las que sostienen Marco Rubio, el Departamento de Estado, el gobierno de Donald Trump contra Venezuela para su agresión. Ahí está. Ahora resulta que el cartel de los soles, que nadie ha visto, del que no hay pruebas, que hay mucha gente que dice que no existe, o que es un invento de la CIA directamente, ahora es ha sido catalogado como una organización terrorista, pero claro, lo peligroso del asunto es que un cártel que ni existe, ahora es una organización terrorista, pero su jefe está nombrado, según el gobierno de Estados Unidos, es Nicolás Maduro y la dirigencia de Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aparece la palabra terrorismo, hay carta blanca para hacer lo que les da la gana, para intervenir, para bombardear, para secuestrar, para llevar a Guantánamo, para tener a una persona incomunicada durante años, sin derecho legal, es decir, para hacer lo que les dé la puñetera gana. Y por supuesto, para tener a todo un pueblo en estado de shock, de miedo, con su economía otra vez, o colapsada o en estado de stand-by, ¿no? De hecho, un montón de compañías aéreas han suspendido los vuelos a Venezuela porque el gobierno de Estados Unidos ha decretado una alerta aérea, es decir, como diciendo, ojo, no vayan a Venezuela en avión, no vaya a ser que igual les llegue un misil de los nuestros, ¿eh? Se lo estamos diciendo. Es decir, lo que quieren es cercar nuevamente económica y políticamente a Venezuela y luego consiguen, por supuesto, que su alternativa política, María Corina Machado, consiga un premio Nobel de la Paz. Pero bueno, ¿pero de qué pino se han caído los que piensan que nos vamos a creer que el premio Nobel de la Paz no es un criadero de la CIA? Que ese jurado no tiene conexiones directas con el gobierno de Estados Unidos. ¿De qué pino se han caído? Bueno, pues esas amenazas militares, ese gran peligro de invasión, de intervención o de bombardeos selectivos hacia dirigentes o hacia zonas del país que está ahí, es apoyado, aplaudido con las orejas por mucha gente venezolana o nacida en Venezuela, que sí, que es su concepto de democracia. Elisa Trota dice, el cártel de los soles
estaría usando el Hospital de Clínicas Caracas como centro de operaciones para resguardarse. Es exactamente la misma práctica que usan los terroristas de Hamás escondiéndose en los hospitales de Gaza. Fíjate cómo justifica que haya un bombardeo a un hospital. El necio dice: ya las hordas antichavistas andan deseando que bombardeen los hospitales de Venezuela como hicieron en Gaza. Puede que no te guste Maduro, pero estar del lado de esta mierda, y es verdad, es una mierda humana, pero vamos, de arriba a abajo, ¿quién puede decir esto? Lo mismo que es una mierda humana el señor Alex Otaola y compañía, que desde Miami han estado aplaudiendo el genocidio palestino en Gaza. Que de la franja de Gaza no queden más que la franja. ¿Se acuerdan lo que dijo al comienzo de la intervención genocida del gobierno de Israel hace un tiempo? Lo que ha estado diciendo después. No, es que los civiles, ya saben, los civiles, claro, si se ponen al lado de los de Hamás, saben que les pueden bombardear. Es una justificación absoluta del crimen más abyecto. Y luego, pero luego, tenemos que respetarles. Sí. Tenemos que decir, no, bueno, es su opinión. No hay opinión de ese tipo que valga. Lo siento mucho. Bueno, es que ha aparecido esta señora y ya le puso la tapa al pomo, como se suele decir en Cuba. La trota, Elisa Trota. Elisa Trota. Es increíble que haya gente tan desalmada, tan inhumana y tan perversa que apoye una política criminal por parte de una potencia extranjera, y no una potencia cualquiera. Estamos hablando de los Estados Unidos, que pretende activar y mantener la doctrina Monroe. Y a esta señora no se le ocurre otra cosa de vomitar eso que acaba de leer mi compañero José. Es una vergüenza, y debiera, de verdad, merece el repudio de las personas decentes, del pueblo patriota de la República Bolivariana de Venezuela. El repudio de ellos y también el repudio de todos los que tenemos sensibilidad y de todas las personas de bien de este mundo. Porque desear una invasión de una potencia extranjera contra su propio país, la verdad que no es muy democrático, que digamos. Entonces, cuando esta señora habla de que quiere, y lo he leído bien, que quiere que Venezuela, o sea, con una intervención, que a Venezuela regrese la democracia y la libertad. ¿De qué democracia y de qué libertad hablan esta gente? La que tenían más de 1 millón de personas que no tenían ni carné de identidad y por lo tanto no votaban, y que vivían bajo 4 maderas. No, pero es que para ellos democracia y libertad es entregar el país a una potencia extranjera. Sí. O sea, someter al país que le vieron nacer a los dictados y a la colonización de una potencia extranjera como es Estados Unidos. Es que es un país sexy, decía María Corina Machado, para vender. Decía, vamos a privatizarlo todo, vamos a vender el petróleo todo, porque es un país sexy que requiere inversión, etc. Fíjate qué concepto de democracia y qué concepto de libertad y de derechos humanos. Hay que también dar una clase de historia, de la historia de la República, hoy la República Bolivariana de Venezuela, para que vean lo que era Venezuela antes de la llegada de un excepcional dirigente y amigo de Cuba, del pueblo cubano, como fue Hugo Rafael Chávez Frías. La mitad de la población de Venezuela estaba en la pobreza. Un 20 y tantos %, no tengo el dato exacto, pero está ahí, 26, 27% de la población en la miseria absoluta. Estructuralmente fallido, un Estado fallido estructuralmente, poblaciones que no tenían, sectores de la sociedad venezolana de entonces que no tenían acceso a la educación,
unas desigualdades brutales, como en la mayoría de los países de América Latina y del mundo, que tienen el modelo de democracia y de libertad que exige interesadamente el imperialismo de los Estados Unidos. Es decir, para ellos la democracia es entregar el país a una potencia extranjera y que vivan el 1 o 2% de la población, que vivan súper bien y los demás súper mal. Entonces, claro, abogan por ese tipo de democracia clasista, burguesa, que es la que hay en los países capitalistas, pero cuando hay un dirigente, una persona que tiene una sensibilidad hacia su pueblo, el pueblo marginado, el pueblo hambriento, explotado, aplastado, humillado, cuando tiene una sensibilidad y dice, esto hay que cambiarlo, por justicia social, por compromiso con los más desfavorecidos, ya lo atacan. Empiezan las sanciones, empiezan los bloqueos, y entonces cuando ponen a la economía de ese país en una situación límite, dice, Estado fallido. No funciona. Qué mal funcionan con el 1% del presupuesto cuando han destruido el 99% restante, ¿no? Así es como actúan, ¿no? Así que fácil, ¿no? Qué fácil se consiguen las cosas. Bueno, pues a pesar de todo, al menos de momento no lo han conseguido. Cambiamos de asunto, porque el gobierno de Estados Unidos, dentro de su política de guerra total contra Cuba, también influye, por ejemplo, en el deporte. Tenemos un ejemplo. Tanto el entrenador del seleccionado de Argentina como su asistente no podrían volver a Estados Unidos si estuvieran presentes en La Habana. Joder. Pablo, que es Pablo Prigioni, que es el entrenador, y su auxiliar Herman Mándole. Ellos trabajan en la Liga Profesional de Básquet de Estados Unidos, ¿no? Y entrenan a la selección argentina. Bueno, dice, por temas de visado, Prigioni y Mándole no irían a Cuba, no irían a Cuba. Y nos dice Jimmy Sánchez Roque, pero recuerden, el bloqueo no existe, es solo un embargo. Y está dirigido a afectar únicamente al gobierno cubano, nunca al pueblo. Recordemos, estos dos entrenadores, selección argentina que va a jugar el 27 de noviembre en Cuba, en una eliminatoria para la Copa del Mundo, bueno, pues no van a contar con su equipo técnico. ¿Por qué? Porque estos dos miembros del equipo técnico han dicho, no, si voy a Cuba, luego igual no me dejan entrar a Estados Unidos y no quiero problemas de visado. Recordemos casos anteriores. Sí, eso. El tenista de mesa, el brasileño Hugo Calderano, estrella mundial del tenis de mesa, no pudo competir en julio en el Grand Smash de Las Vegas. ¿Por qué no le dejaron entrar en Estados Unidos? A este no le dejaron entrar, porque había jugado en Cuba 2 años antes en el Campeonato Panamericano. La selección de fútbol de Islas Caimán decidió, como los argentinos, decidió no ir a su partido contra Cuba. Y perdieron el partido, porque no fueron. Porque la mayor parte del equipo de Islas Caimán tiene visa de estudiante en Estados Unidos, residen temporalmente en Estados Unidos, y temían perderla. Otro ejemplo, en junio de este año, y esto ya afecta a un deportista cubano, el portero de la selección de fútbol de Cuba, Raico Arozarena, juega en la Liga de Estados Unidos, pero le convocó Cuba, decidió abandonar la selección de Cuba por temor a no poder regresar a Estados Unidos. Y esto solo se refiere a los terceros. Luego vamos a hablar un poco de cómo el gobierno de Estados Unidos también está impactando en el deporte cubano, poniendo en peligro las delegaciones que no le han dado visa para participar en competencias internacionales en los Estados Unidos y en Puerto Rico, por ejemplo. En este año ha habido 100 denegaciones de visa a atletas, entrenadores o funcionarios deportivos de Cuba que ponen en peligro la propia participación de Cuba en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Por cierto, hay una campaña
del Comité Manos Fuera de Venezuela de Los Ángeles, que se llama Déjenlos Jugar, que propone enviar mensajes al COI, Comité Olímpico Internacional, y piden a deportistas, intelectuales, figuras públicas del mundo que protesten por esto, porque el gobierno de Estados Unidos está impidiendo, y ya vemos, no solamente a jugadores de Cuba, sino de otros países, la libre competencia en los juegos, en general, en todas las competencias. Sí, después hablan de libertad, ¿eh? Claro. Hablan de libertad. Imagínate que Cuba hiciera, no sé, que no dejara al equipo de voleibol playa que compitió hace poco en Varadero, de Estados Unidos, que no le dejara venir. ¿Por qué? Porque su gobierno impone un bloqueo a Cuba. ¿Qué dirían? Sí, no, y después hay gente que niegan que existe un bloqueo. No, siempre, no hay bloqueo, en Cuba no hay bloqueo. Y se montan el mismo caballo se montan el mismo caballo que cabalga Estados Unidos. O sea, cabalga un caballo y dice, no existe el caballo. No existe. Pero ellos siguen ahí. Sigue cabalgando ahí. Es invisible el caballo. No existe. Y sigue cabalgando y sigue afectando severamente, e incluso cosas como esta, ¿no? La libertad de una delegación deportiva de competir en un evento internacional. Incluso un evento internacional, en el caso de esta delegación cubana que iba a competir en Puerto Rico de juvenil, de béisbol, pues no tuvo visa, no tuvo visado, y ahora se le niega las visas a la delegación cubana que desee, tiene el derecho de participar en los próximos Juegos Olímpicos. Bueno, recordemos, 100 denegaciones de visas solamente este año, que todavía no ha acabado, 100 denegaciones de visas a Cuba para ir, por ejemplo, a Estados Unidos y a Puerto Rico, que Puerto Rico no debería ser parte de Estados Unidos, aunque desgraciadamente lo sea legalmente. Es el ejemplo sangrante del equipo femenino infantil de las llamadas pequeñas ligas de softball, niñas cubanas de entre 10 y 12 años, que no pudieron competir en Puerto Rico después de toda la ilusión que tenían, porque no les dieron las visas a sus acompañantes. ¿Qué querían? ¿Que fueran solas? Niñas de 10 años. Es aberrante. Es aberrante. Totalmente. Y cuando en una de estas negativas globales de visa, como fue con la selección cubana de voleibol femenino, recibieron una carta, porque normalmente ni responden. No dan la visa, pero no dan ningún tipo de explicación. Pero en este caso la dieron. ¿Y sabes cuál fue? Les leo. Proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional. Oiga. Esa es la causa, ¿eh? Esa es la causa para que luego creamos en el cártel de los soles. Pero qué respuesta más ridícula, más falsa. Pero ¿a quién se dirigen? Ellos piensan que se dirigen a personas analfabetas, personas que no tienen conocimientos de quién es el mentiroso, de quién es el manipulador, de quién está coartando la libertad de participar, de competir, como debe ser. El deporte es una forma de politizar el deporte y después decir que el país del cual son originarios los deportistas lo politiza. Exactamente. Bueno, todo esto para alegría de su incompleto Daniel de Malas y todos estos medios mercenarios periodistas nacidos en Cuba, de esta mafia deportiva, que aplauden todas estas medidas. Es alucinante que todavía tengan seguidores que les lean. Bueno, pues estas negativas de visas y este bloqueo al deporte de Cuba también afecta a la música. Un ejemplo lo tenemos, nos lo dice Belly of the Best. Nos habla de que el músico cubano Carlos Varela, que por cierto es una persona que hace tiempo ya que, vamos a decir, se desligó o que ha tenido una posición mucho más frontal contra el gobierno cubano y la revolución cubana, y no vamos a hacer ahora un análisis de su pensamiento político para nada,
ahora, en este caso, es una víctima también de la política de Estados Unidos. Él tenía conciertos en Miami, tenía conciertos en New Jersey y en otros lugares, con venta total hecha desde hace tiempo, sobre todo el de New Jersey, donde iba a tocar con Jackson Browne, con Diana Fuentes, etc. Bueno, pues Carlos Varela ahora reside en España y el gobierno de Estados Unidos no es que le haya negado la visa, es que antes, al él ser ciudadano residente, ciudadano español, vamos a decir, de nacionalidad española, no necesitaba una visa para Estados Unidos y ahora, por haber estado en Cuba X veces, ahora le exigen la petición de visa. Todo el proceso se ha retrasado tanto, que no puede hacer su gira por Estados Unidos y ha tenido que cancelarla o posponerla. De hecho, que yo sepa, no tiene todavía fecha. Bueno, esto es lo que ocurre, le ocurre a él y a otros, pero a otros que incluso no se la dan, se la niegan directamente, cuando no, a algunos la obtuvieron en su momento y les han hecho una campaña de boicot, ¿no? Bueno, pues Cibercuba, este medio tan ecuánime y tan independiente, nos dice: la causa de este contratiempo se debe a un retraso administrativo en el proceso de su visa de trabajo en el Consulado de Estados Unidos en Madrid, lo que ha impedido su traslado a territorio estadounidense. ¿Esto es un medio privado o es la voz oficial del Departamento de Estado, medio oficialista del gobierno de Estados Unidos, llamado Cibercuba? Porque esto es de vergüenza, se sabe que el gobierno de Estados Unidos politiza absolutamente todo el asunto de las visas, lo mismo en el deporte que en la música, ¿eh? Porque esto es parte también del bloqueo contra Cuba. Estamos hablando de un artista que tiene ha tenido y mantiene, lógicamente, una posición contra el gobierno cubano, contra la revolución cubana. Entonces, que tengas esa dificultad, incluso teniendo pasaporte español, pues dice muy clara que ya no se está discriminando a nadie. O sea, esta administración de Estados Unidos pues ha hecho, dice, bueno, tabla rasa, y a un artista, a un deportista, pues le niega el visado o le obstaculiza obtener el visado para poder actuar en los Estados Unidos. La cuestión es que no puede entrar la cuestión en la mente y en el accionar del Departamento de Estado, esta administración, de que no entre ni $1 a Cuba, ni $1 a la economía cubana. Por eso atacan a las misiones médicas, por eso ahora atacan al deporte, a la cultura, a todo, con tal de asfixiar económicamente al pueblo cubano. Analizábamos un artículo publicado en la web de la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra es una entidad privada ligada al Opus Dei, hay que decirlo, aunque en este caso da un poco igual. Publicaba un artículo de Eduardo de la Cruz. Él es un dominicano, es un estudiante dominicano de esta universidad, y publica un artículo sobre Cuba que se llama El negocio del embargo a Cuba, el castigo económico convertido en capital político. Y Cuba Información ha hecho un análisis de este artículo, en el que una vez más se diseminan una serie de falacias clarísimas. En primer lugar, yo voy a ir al centro de la cuestión. ¿Cómo es posible que un dominicano, es decir, una persona nacida en un país que vive del turismo, absolutamente del turismo, y en concreto del turismo de Estados Unidos, viendo cómo un país que está al ladito, que también trata de vivir o que tiene una fuente de ingresos importante en el turismo, y que ve que el bloqueo de Estados Unidos impide, por ejemplo, que no haya turismo de Estados Unidos, es decir, que esté prohibido absolutamente, ¿cómo luego te puedo decir que el embargo
no es más que una herramienta política útil para el régimen de La Habana, que es un pretexto del gobierno cubano para justificar la escasez y el desabastecimiento, etcétera, etcétera. Y que el culpable de la situación en Cuba, de la crisis económica, es un modelo interno centralizado. Bueno, hacemos un pequeño análisis de qué ocurriría a la República Dominicana. No, ¿qué ocurriría? No. ¿Qué es la República Dominicana hoy? ¿Qué cosa es? Bueno, pues imagínate que ahora le quitamos, hacemos así, sí, le quitamos el turismo de Estados Unidos. Mira, en el año 2024 recibió 8,5 millones de turistas y el 40% eran estadounidenses. La prohibición del turismo de Estados Unidos significaría la pérdida de 3,4 millones de visitantes, 4.000 millones de ingresos, 150.000 empleos destruidos, directos en el turismo, y un efecto multiplicador en la agricultura, transporte y construcción absolutamente devastador. Bueno, pues a eso súmale que tiene un 30% de turismo europeo, que ahora mismo, si aplicáramos este mecanismo diabólico de sanciones del gobierno de Estados Unidos pidiendo la visa a los turistas europeos que luego no se la dan o que le dan la cita dentro de 2 años, bueno, pues equivaldría a que la República Dominicana, entre una cosa y otra, podría perder el 60% del turismo. Y ahora tú me cuentas si el embargo, lo que él llama embargo a Cuba, es lo que él dice, una herramienta política útil para el régimen, una excusa para el régimen. Ah, no, pero si fuera en la Dominicana provocando todavía más pobreza y más hambre del que hay, entonces en ese caso no sería, ¿no? Sí, hay que mencionarlo porque, bueno, la pobreza existencial, estructural en la República Dominicana. Claro, el periodismo turístico que está ahora también participando en todas estas narrativas mentirosas, engañosas, manipuladas, sobre todo para dirigir la mente, ¿no?, de los pueblos, de las sociedades, hacia alejarla de los problemas internos para dirigirla hacia problemas externos de otros países, en el caso de Cuba. República Dominicana, José, bueno, salió ahora con el ciclón Melissa, que azotó estos países del Caribe, incluido Cuba, ya se mencionó antes, Jamaica, Trinidad y Tobago, etcétera, Bermuda, que fue impactado, este huracán impactó duramente allí y hubieron varios fallecidos en cada uno de los países. Pues también hay un reportaje, un documental de República Dominicana, cómo trató esta situación de este huracán comparado con cómo se trató en Cuba, donde no hubo afortunadamente fallecidos. Pues bueno, aparecen ahí unos barrios de chabolas, bueno, de la miseria más insultante que se pueda concebir. República Dominicana, que no tiene bloqueo y que tiene el turismo de Estados Unidos, bueno, garantizado, y la economía de la República Dominicana un 85%, lo dijo el anterior presidente, pues estaba dirigida con Estados Unidos. O sea, Quítale todo eso. Sí, el 85% de la economía. Y salieron ahí en ese reportaje sobre los efectos del huracán Melissa, barrios, pero bueno, como Cuba antes del 1 de enero de 59, de chabolas, o sea, en la capital, alrededor de la capital, de chabolismo, de miseria, de personas con casitas esas de y súmale que no hay servicios, que no tienen servicios médicos cercanos. No, que va. No. En Cuba hay varios muy difíciles, pero tienen servicios, tienen una atención del Estado y unos servicios públicos. Exacto. Bueno, República, entonces esta persona, ¿cómo va? O sea, o no tiene ojos o quiere... No, pero si estudia en la Universidad de Navarra,
no va No. a vivir en uno de esos barrios, ya te digo No, yo. no. No. entonces él habla, él no conoce, ¿no? El mundo de él es ese, la Universidad de Navarra y como tú dices, no va a vivir esos barrios, pero bueno, que sea que hecho un vistazo para que pueda también aportar algo, ¿no? Algo en favor de esas personas que viven, que no son pocas, que son miles, que viven en esos barrios tan calamitosos, tan abandonados. Y entonces que compare, a ver la atención que reciben ellos, las posibilidades que tienen esos ciudadanos de esos barrios, y que compare con las posibilidades que tiene cualquier cubano y cubana en Cuba, de acceso a la educación, de acceso a la salud pública, aunque esté mal porque hay una política criminal que precisamente quiere evitar ese ejemplo, Quiere destruirlo para que no sea un ejemplo para los demás. Entonces, que analice ahí, ¿está en la universidad o está en la primaria? No sé, está en la universidad. No seas irónico, Lázaro. El autor de este artículo también nos dice que la culpa de todo esto, de la culpa de la crisis en Cuba, es el modelo interno centralizado, A ver, lo mismo. modelo interno del régimen, un sistema de planificación central que ha mostrado su inviabilidad. Y uno se pregunta, si Cuba, con las reformas que ha realizado en su economía, Muchas reformas, que ha introducido un sector privado que antes no existía, desde luego no en el nivel que tiene ahora, que hay mucha más empresas mixtas, más inversión extranjera privada, etcétera, aunque ahora haya caído precisamente por las sanciones. Si estamos en el momento en que Cuba tiene un mayor sector privado y una menor planificación centralizada, vamos a decir, es decir, más mercado y menos planificación, ¿cómo es posible que ahora la crisis sea mucho mayor que la que había cuando el país tenía una planificación mucho más centralizada? Ahí está. Pues evidentemente la respuesta es porque no tiene nada que ver. Porque si hay una mayor crisis económica ahora, es porque el nivel de destrucción económica provocado por las sanciones es mucho mayor ahora que antes. Porque antes no había una persecución tan sistemática y tan eficaz a todas las fuentes de ingreso del país. Poco, no sé, a mí me parece decepcionante, ¿no? Que alguien latinoamericano, por cierto, la República Dominicana fue invadida por Estados Unidos, ¿no? Sufrió una invasión de su territorio. Que nos diga Sí. que el gobierno cubano debe mostrar señales confiables a Estados Unidos para que le levanten el embargo. La eliminación del embargo dependerá de la capacidad del régimen cubano para responder a las señales de apertura desde Washington. Pero señales, ¿qué señales quiere ¿Pero qué qué? señales habla? No, pregúntale qué es la soberanía de un país. Sí, ahí. Ah, no. La soberanía del país la tiene que dictar Estados Unidos y tú tienes que hacer señales, como dice, señales confiables. Si no eres un buen alumno obediente a Estados Unidos, se justifica el embargo, como tú lo llamas. Pero mira lo que es, como hemos dicho en anteriores programas, mente colonizada. Ahí hay una expresión nítida de una mente colonizada que ve la solución de los problemas que tiene Cuba, como puede tener cualquier otro país, en el sometimiento a Estados Unidos. O sea, son peores que los anexionistas del siglo XIX. Estas personas, esta gente, y ahí está la trota también, la que mencionamos antes, la venezolana, que piden invasiones, qué poco nivel o qué escaso nivel de humanidad, de sentimiento patrio. Qué poco, qué está a nivel del suelo, ahí chapoleteando en un estercolero apátrida y vergonzosamente apátrida y servidor leal, fiel a la política criminal de los Estados Unidos. El mayor terrorista y el mayor criminal de la historia, Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve a esta gente, dice, bueno, pues esta gente están sometidos, son esclavos, mentalmente están esclavizados, no ven y no quieren ver tampoco
lo que significa los grandes problemas y los grandes males de este mundo está en la desigualdad, está en la pobreza, en la exclusión social. ¿Y quién alimenta toda esa situación? Las políticas del capitalismo, del imperialismo, y a nivel de cada país, los gobiernos que tienen que entrar por el aro o entran por el aro de esa política que diseña interesadamente el imperialismo de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hay pobreza en América? Porque se habla de Cuba, pero hay que hacer un recorrido. ¿Por qué hay pobreza? Amplios sectores de pobreza, sectores de poblaciones de América Latina y el Caribe. No vamos a ir a Filipinas ni a otros países. En la región donde está Cuba hay mucha pobreza. Incluso en países con recursos, pero enormes recursos, minerales, energéticos, de todo. ¿Y por qué hay tanta pobreza? Y no se habla del sistema, no se habla del sistema capitalista, no. La pobreza es únicamente, un ejemplo, países como Cuba, porque el comunismo no sirve, es un fracaso. Claro, esa es la narrativa, pero es mentira. Y son sinvergüenza y deshonestos los que dirigen todo su ataque a Cuba y no mencionan el bloqueo. Pero de otros países de la región que hay miseria, pobreza, exclusión social, etcétera, etcétera, de eso no hablan. No hablan de la pobreza y la miseria en su propio país. Hay que mencionar, en contraste, la dignidad de organizaciones como la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, tan activa en favor de su isla hermana, de su pueblo, del pueblo cubano hermano de la República Dominicana. Bueno, pues apoyando indudablemente las acciones de esta Campaña Dominicana y de otras organizaciones del movimiento de solidaridad con Cuba, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.